Os hermanos, en Señor paz a vosotros. Tenemos nuevamente la oportunidad de dirigirnos hasta sus hogares en esta oportunidad para impartir lo que es la escuela femenil de este día, la lección número 3. Estamos aquí con mi esposa que vamos a tratar de poder impartir este tema de la soledad. Con este título, hermanos, estaremos en esta hora, en este tiempo, para poder estudiar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice para la escuela femenil. Vamos a intentar hacerla un poco diferente, vamos a tratar de hacer como una entrevista, una participación entre los dos, para que pueda hacerse un poco más participativa. Y estemos preparados, hermanos. Hoy sí, ya están cargando los mensajes, no como en la mañana que tuvimos ese problema de que no cargaron los comentarios. Pueden responder ustedes también, pueden comentarnos para aportar de la lección, así que vamos a estar pendientes también de esos comentarios. Así que tienen la oportunidad y la invitación de podernos hacer un comentario, a dar una cita bíblica para poderla leer y responder también las preguntas. Bien, vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a hacer una oración para que nuestro Dios Todopoderoso nos dirija en este estudio. Le invitamos a que, si su corazón y su voluntad está poder acompañarnos, nos pueda acompañar. Dobleguemos nuestro rostro, hermanos, para poder implorar a nuestro Dios. Glorioso y sempiterno Padre Celestial, grande y tu misericordia es, Dios, que permite que vengamos por medio de estos aparatos electrónicos, dirigiéndonos hasta los hogares de tus hijos, que en su corazón disponen poder conectarse para aprender de tu palabra, para poder estudiar, poder dedicarnos en este día de reposo en lo que es la escuela femenil, un momento muy especial donde los consejos de tu palabra sirven para la fortaleza de esas mujeres valientes que luchan diariamente ante las adversidades del enemigo y así poder fortalecer su conocimiento para ser ejemplo ante la juventud de tu pueblo y poder dar esas fuerzas, esos alientos, esos consejos que necesitamos para seguir adelante triunfando en gran manera. Gracias le damos, Padre, y suplicamos que tu dirección esté con nosotros en este mensaje desde el principio hasta el final. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, vamos a tratar de impartir lo que es la escuela femenil, tratando de comunicarnos entre los dos. Y vamos a iniciar, hermanos, el tema, la soledad. ¿Qué podemos entender sobre la soledad? ¿Qué es? La soledad es un estado de ánimo, es un sentimiento que provoca la tristeza profunda en un ser humano. También tenemos la soledad, decía, de que es un sentimiento. Viene muchas veces las razones que podemos encontrar de la soledad, sentirnos agobiados ante las adversidades que ciegan nuestra mirada, ciegan nuestro sentir, y aunque estemos rodeados de personas, nosotros volvemos a quedarnos en un vacío, en un círculo, en un vaso cerrado. No sé, hermano, algo. Sí, también está lo que ya comentaba, que decía que podemos estar solos sin estarlo y también podemos estar solos totalmente. Como ya mencionaba, podemos estar solos con 1.000.000 de personas, pero nuestro ser se siente vacío por dentro. Y de eso es lo que venimos a hablar ahora, hermanos. Podemos estar rodeados, decía mi hermana, de que por miles, cientos de personas, pero sentimos aún que no tenemos el calor, el acogimiento de las personas. Todo esto, hermano, venimos a tratar el día de ahora. El hombre
de los peores temores que el hombre tiene en la vida es quedarse solo. Uno de los mayores miedos del hombre es que la soledad los consuma. Y podemos ver, hermanos, que en los matrimonios de años, matrimonios que son ejemplos, cuando uno de la pareja fallece, uno de ese núcleo matrimonial falta, el que queda en vida inicia a tener una depresión masiva, una depresión grande. Porque están acostumbrados el uno al otro a darse ese calor, esa confianza, ese sentimiento de apoyo entre ellos. Cuando él falla, la otra persona siente ese vacío, aunque sus hijos, aunque sus nietos, aunque sus hermanos estén cerca, aquel vacío que la persona ha dejado no lo siente lleno, por más que se haga. Y buscamos la manera para ayudar a esta persona, pero viene el tiempo y de igual manera lleva hacia la muerte por la soledad que sintió este ser. Es parte de una. Pero teníamos el otro concepto que decíamos cuando estamos solos totalmente. La desesperación de poder comunicarse es un instinto del ser humano, tener comunicación, poder hablar, poder compartir con alguien más, poder tener una comunicación con las demás personas, una plática. ¿No sé, hermana? Sí, es que entra en total tristeza, es lo que comentábamos, cuando el ser humano se encuentra totalmente solo, siente que no, como no tiene nadie que lo rodea, se siente hasta miserable, vacío, aunque trate de llenar eso, pero no lo va a poder hacer si su espíritu se siente negado. Exacto. En la Biblia encontramos, hermanos, casos similares a los que hemos hablado, casos muy, muy esenciales para nuestra vida. Y antes de todo, hermano, vamos a aclarar de que vamos a ser un poco breves con el estudio. Recuerden, hermanos, que nosotros tenemos 2 pequeñitos, entonces también tenemos que atenderlos y el momento solo están entre ellos 2. Así que vamos a ser un poco breves, hermanos, las comprensiones del caso. Y hablábamos, en la escritura encontramos y en el estudio de la escuela de ahora tenemos en cuenta de que Elías, cuando sufre la persecución de aquella mujer y de aquellos hombres que trataban de quitarle la vida, Elías llegó a un momento cuando iba en el desierto, cae y se llega a sentir de que pide que le quitaran la vida, pide de que morir porque estaba totalmente solo. Estaba vacío, sin ningún apoyo, sin nadie. Viene el ángel de Dios que fue enviado y le manda una torta, dice, con una jarra de agua. Y le dice, bebe, toma, come para que tomes fuerza. Pero en el mismo sentir del profeta de que estaba desamparado, no estaba solo, no había entrado en sí. Muchas veces los problemas, las dificultades no nos hacen ver la ayuda de mi hermano, la ayuda de mi familia que está alrededor tratando de dar la mano para salir adelante, para poder salir ante la adversidad, pero nuestra mente está totalmente encerrada. Nuevamente le hace otro llamado en el segundo llamado, cuando en ese momento ya el profeta escucha y dice que come. Aquella torta y aquella agua le dio fuerza para caminar por durante 40 días y 40 noches hasta llegar a donde tenía el propósito, y nuestro Dios ahí le dio esa fuerza con esa torta, con esa agua. A veces nosotros esperamos la respuesta de Dios ante nuestra adversidad, ante nuestra soledad que podemos sentir. Decimos, Dios, respóndeme. Y en ocasiones el que está a la par de nosotros está tocando a la puerta para decir, hermano, aquí está el ángel de Dios ayudándote. Pero por la adversidad,
por el sentimiento que nosotros tenemos en nuestro ser, hacemos ciego a poderle escuchar, a poderle sentir. ¿Cuál era la adversidad que pasaba el profeta? Es de que se había quedado solo con los profetas. El único profeta que estaba, y le dice, soy el único profeta que está, los demás han traicionado tu alianza. Viene y dice, manda a llamar a estos hombres, llama a Eliseo, llama a Abud, y ahora pon rey en Siria, pon rey de Israel, pon este profeta, y ahora tendrás ese apoyo de ellos. Si uno huye para este lado, ahí está este siervo que estará para darte el apoyo, y si no cae en sus manos, está el otro para que lo pueda tener. La mentalidad de aquel hombre cambia de ese profeta porque ella siente el calor de sus hermanos y el calor de Dios. Cuando nosotros damos las manos para salir sobre esta adversidad de la soledad y nosotros tenemos las palabras y el apoyo de Dios, sentimos el acoge hacia nosotros, que la persona está junto conmigo, está sintiendo lo que yo vivo. Porque para acercarnos a una persona, porque esto viene de la mano con la lección que estudiábamos el sábado pasado de la depresión, porque la depresión viene totalmente de mano con la soledad. Si una persona está sola, esa persona está totalmente cayendo en el vacío de la depresión, en su cuarto encerrado y no quiere hablar con nadie, no quiere comer. Y se siente que nadie lo comprende. Y cae en esa parte de la soledad. Sí, también podemos observar por medio de la Biblia que hay otro ejemplo sobre el rey David, que dice que sintió ese vacío profundamente, en una serie de sus peticiones sinceras, desde lo más profundo de su corazón, que le hizo a Dios. David clamó en su soledad y desesperación. Su propio hijo se levantó contra él y los hombres de Israel lo perseguían y se vio obligado a huir de la ciudad y dejar su casa y su familia. Y ahí es donde David le expresa al Señor y le dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. En su angustia, en medio de su profunda soledad y tristeza, y angustia y desesperación, David estaba consciente de que su única esperanza, consuelo y fortaleza que le daba la respuesta solo estaba Dios. El único recurso fue volverse a Dios y suplicar por la misericordia y la intervención divina. Cuando nosotros caemos en vacíos, nuestro mismo ser, nuestra misma conciencia nos hace sentir de que Dios nos ha abandonado. Pero como hijos de Dios sabemos que Dios nunca nos abandona. Quien se separa de Dios es el hombre. Dios siempre está con nosotros. ¿Y qué pasó con este siervo, con David, con el rey David? Él cometió sus errores. Pero, ¿qué hizo? Aceptó. Cuando el profeta Natán viene hacia él y le dice, ¿eres tú aquel que ha quitado la oveja, el único que tenía? Sé que su corazón en ese momento aceptó y dijo, he pecado contra Dios. Y busca el perdón a través del arrepentimiento. Y en el Salmo 51 vemos como dice, vengo a ti, oh Dios, con un espíritu renovado, con un corazón íntegro delante de ti para entregarte. A veces nuestro mismo error nos hace sentir de que no tenemos a nadie. Pero como el objeto de la lección nos dice que a través de la palabra de Dios, la mujer cristiana en ningún momento está sola en la vida. En ningún momento está sola en la vida. Podemos estar solitarios físicamente en una isla desierta, pero Dios está con sus hijos ahí. Lo hermoso cuando nosotros comprendemos que la iglesia no debe de faltar el factor, decir, no debemos de siempre estar solos. Cuando esa palabra desaparezca, es que hemos comprendido las grandes promesas de Dios hacia su pueblo. Donde la mujer comprende de que Dios siempre está de su lado. Y volvamos en el tiempo de la reina Esther. ¿Qué creen ustedes que hubiera sentido en el momento que se iba
cuando pidió que el pueblo ayunara con ella, porque se iba a enfrentar al rey, iba a pasar por una prueba muy difícil, ¿qué hubiera sentido la reina Esther si el pueblo se hubiera negado a no ayunar? Hubiera sentido aquella soledad y quizás hubiera dudado ir donde el rey. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se unió en ayuno y en oración para darle el apoyo de fortaleza hacia Esther y así se enfrentara y que el Dios eterno estuviera junto con él, con ella. Así la mujer hoy en día primeramente debe reconocer de que Dios es nuestro fuerte, es nuestro amparo, que no nos va a abandonar nunca. Como lo dice el Salmo, bienaventurado el varón. Salmo 1, le vamos a dar lectura, hermanos, para poder comprenderlo y poderlo decir de una buena manera. Salmo capítulo 1, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo, dice. Vamos a leerlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando estamos totalmente conectados con Dios, entre ayuno, entre la oración, la sierva se entrega directamente a ello, con una conexión directa a Dios. La soledad no la va a sentir. El acojo, el calor, porque decimos como Jehová toma a sus hijos y los cubre con sus alas de amor, como la gallina cubre a sus pollitos cuando sienten el miedo, cuando sienten la adversidad. Bien, vamos a seguir con el desarrollo de la escuela, hermanos. Las disculpas del caso nuevamente. Vamos a ser un poco breves con lo que es el estudio. Vamos a leer, hermana, lo que es el texto de memoria que corresponde en esta oportunidad. Vamos a darle lectura. Lo encontramos, hermanos, en Proverbios capítulo 18. En Proverbios capítulo 18 podemos encontrar, y en el versículo 24, el texto de memoria que hay en consideración. ¿Le da lectura, mi hermana? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dice en esta versión, hermanos: el hombre amable en el trato será más estimado que su hermano. Un ejemplo, hermana, que podemos tomar en cuenta de este texto de memoria, ¿cuál podría ser? Pudiera ser el de David y Jonatán, que le decía a David que era mejor la amistad de Jonatán que de las mujeres que pudieran haber. Sí, hermanos. El hombre amable, aquel amigo sincero, aún en muchos tiene mayor aprecio, más que el mismo hermano. Y la lectura bíblica conforma lo que es el texto de memoria. La iglesia de Dios debe de conocer el amor sincero, el amor fraternal. No somos unidos por el mismo conjunto de sangre, con el mismo ADN, pero somos unidos a través de un espíritu, que el Espíritu de Dios conforma ese cuerpo en Cristo Jesús, que es la iglesia de Dios, donde debemos de sentir apoyo, donde debemos sentir el calor fraternal, para que las personas no cometan el error fatal que lleva a la soledad. ¿Que cuál es, hermana? ¿Cuál es el error más fatal que trae la soledad? Es alejarse de Dios. Traer el alejamiento de Dios, y a través del alejamiento de Dios perdemos el temor, y cuando perdemos el temor de Dios podemos caer en el error de la muerte. Casos han habido, hermanos, de que la iglesia, voy a poner un ejemplo de una historia, el hermano avanzado de edad, de muchos años, difícil para poder reunirse en iglesia por su edad, caminar mucho tiempo. Aquel hombre dejó de congregarse
la iglesia no se acordó de él, se olvidó totalmente de aquel miembro. Pasado el tiempo, miran de que va el entierro, miran de que va la persona y los familiares y preguntan, ¿quién es el que ha muerto? Ah, tal persona. ¿Y era de su iglesia? Creo que sí. ¿Pero qué es lo que pasó? Se mató por ustedes porque nunca lo visitaron. Se olvidaron de él. Se ahorcó porque se sentía solo, que sus hermanos lo habían abandonado. Es lamentable y es triste de que como iglesia pongamos ejemplos, hermanos, que pueden ocurrir. De que nosotros somos los responsables de los que están dentro de nosotros. Nosotros somos los responsables. Aquí no viene, hermanos, género de femenino, masculino. La iglesia es una sola, hermanos, con un mismo sentir, un mismo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Cuidar los unos a los otros para que busquemos la vida eterna juntos en armonía. Es cierto, hermanos, la salvación es individual. Cada quien lucha. Pero cuando hay un hombro a la par que le echen a uno para salir adelante ante toda adversidad, no es hermoso, no es bello lograr que trabajemos en armonía, trabajemos juntos, para que este sentimiento no llene nuestro corazón y perturbe nuestra concentración que debe de ser en adorar rotundamente a Dios Todopoderoso. Y que la iglesia rompa esa soledad de las personas. Y que la iglesia sea el medio para practicar la armonía, porque lo contra de la soledad, ¿qué puede ser? Puede comentarnos, hermanos, participe con nosotros, ¿qué es la contra de la soledad? ¿Qué podemos tener conceptos en contra de la soledad? Lo contrario de la soledad y depresión, que es un concepto bastante parecido que viene de la mano, es el amor, la amistad, la honestidad dentro de nosotros. Porque si nosotros brindamos una amistad sincera, honesta, en ningún momento va a haber una traición, una ruptura. Y no va a dejar aquel vacío de que aquel me engañó. Ahora que yo confiaba en él, era el único que estaba conmigo y confiaba en él. Hoy estoy solo. Dice la otra parte del comentario, hermano, del objeto de la lección. Hay una persona grandiosa que ha prometido que nunca la dejará ni la desamparará. ¿Cuál es esa persona, hermanos? La solidaridad, dice nuestra hermana Yolanda, la lealtad. Son cosas contradictorias que vienen en contra. La parte, ¿cuál es la palabra correcta que decirles, hermano? La contraparte de la soledad es la lealtad, la solidaridad, dice nuestra hermana Yolanda, para combatir esto. Si el amigo, si el familiar, si la iglesia somos leales, nuestros miembros, nuestros hermanos en Cristo, nunca los vamos a tener en este vacío y vamos, hermanos, a contraluchar con esos sentimientos para que no se apoderen de ellos. Porque es muy lamentable que nuestros miembros, nuestro conjunto de congregación caiga en estos vacíos. Porque somos un cuerpo, ya decíamos que teníamos que ayudarnos. Josué 1:9, como dice, hermanos, un texto muy conocido, muy conocido y que todos lo aprendemos, y ahorita usted ya me lo está diciendo de memoria. Conozco la iglesia como es. Lo vamos a leer, hermanos. Dice: mira, yo soy quien te mando con buen ánimo constante, y no temas ni desmayes, porque contigo está el Señor tuyo a cualquier parte que vayas. ¿Y qué nos dice, hermanos, la segunda parte del objeto? Hay una persona grandiosa que ha prometido que nunca le dejará ni la va a desamparar. Y ese, hermanos, es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que decía estas palabras de que no lo iba a dejar, no lo iba a abandonar. Y esas mismas palabras funcionan solo aquí, hermanos. En el tiempo antiguo funcionarán hoy en día. Funcionan en la actualidad, están vigentes para aquellos
que están tratando de luchar ante toda adversidad. Vamos a pasar. Está también nuestra hermana Miriam, que dice: compañerismo ante una llamada de ayuda y poderle atender. Muchos piden auxilio a gritos, que necesitan la ayuda de sus hermanos. Y en ocasiones, lastimosamente, somos quienes damos la espalda. Y esto, hermano, ya conviene a lo que es dentro de los encargados. El pastor, los pastores, los líderes. El pastor literal, hermano, aquel que tiene su ovejita. Mira una oveja solitaria, triste y que no se reúne con los demás. El pastor llega a examinar a su oveja, a tratar de ver qué le sucede, porque es una de su rebaño que tiene que asistir. Si no le encuentra, llama a un veterinario para poderle examinar, para hacerle los exámenes necesarios y levantarle. Los encargados, los líderes, somos aquellos que debemos de revisar nuestras ovejas, porque como pastores conocemos cada detalle de los nuestros y sabemos en qué momento, como dice la hermana Miriam, alguien puede estar pidiendo un llamado de ayuda. Leamos, hermana, ya lo que es la parte del comentario y que nos regale también su opinión de lo que hemos hablado. Todo el comentario. Vamos a leer hasta acá. La soledad debe entenderse como la carencia de compañía. Más bien dirijámonos que es la compañía de los que no tienen compañía. En una encuesta no tan reciente se estableció que el 52% de las personas adultas entrevistadas respondieron que se sentían solitarias y deprimidas. En la actualidad es lógico pensar ese porcentaje ha aumentado en forma acelerada. Algunos factores de que hayan participado en que haya aumentado el tipo de soledad que podamos encontrar, algunos medios que ha permitido que la familia se separe de la comunión. Hay muchos. Por ejemplo, las cosas tecnológicas que ahora podemos encontrar, los teléfonos, la televisión, los juegos videos, que donde llega que la familia se llegue a desintegrar, porque como a veces pueden estar todos en la mesa, pero como cada quien con su teléfono, es como que no sé nadie. Nuestra familia, hermanos, debe ser el principio de toda educación y debe ser el refugio que nosotros también tenemos. Cuando los medios de comunicación y la tecnología se ha llenado, se ha acuerpado de la familia, la comunicación se pierde. Y uno de los factores principales como líderes de hogar, para que ninguno de los hijos y como mujeres encargadas del hogar también, deben de conocer a sus hijos. Deben de tomar en cuenta cuáles son las razones, motivos y afectos que sus hijos tienen en su hogar. Y conoce cada uno, así como el pastor conoce su rebaño, sus ovejas, las madres principalmente, conoce hasta el último detalle y gesto de sus hijos. Ellos lo conocen hasta que medio aturre la cara, ya sabe por qué es. Pero porque están pendientes, están asistiendo a su familia. Pero cuando dejamos de lado esa responsabilidad de padres y nos embargamos que la tecnología llena lo que es la familia y aparta el momento de comunicación, usted ya no va a poder detectar a sus hijos. Porque
no comunica, no sabe las cosas que le gusta, no sabe sus amigos, no conoce nada sobre él. ¿Y en qué momento usted se va a dar cuenta en la etapa de 12, 16 años que los jóvenes sufren de depresiones? ¿Cómo va a ser ayuda usted como una mujer de Dios? ¿Cómo va a ayudar a su hijo si no lo conoce? Es como otro desconocido de la calle. Uno de los factores también principales para luchar contra la soledad dentro de nuestra familia es tener la comunicación. Una comunicación sincera entre padres y hijos, entre hermanos y hermanas, para poder luchar en nuestro núcleo familiar para vencer estas adversidades. El enemigo, hermano, es astuto y toma hasta los últimos detalles para afectar a los hijos de Dios. Dice el hermano Moisés, debemos de estar unidos en oración y platicar los problemas y buscar una solución. Tiene parte con la comunión, hermanos, como la comunicación entre familia. Porque a veces los hombres, vamos por los hombres, por el orgullo de uno, muchas veces no expresa lo que siente y hace la cara fuerte para que su familia no se dé cuenta de lo que pase. O a veces nos vamos a dar una vueltecita para que la mente se nos despeje y no vean las preocupaciones. Pero ese es el error más grande que podemos hacer. Porque el apoyo, y como lo dice Génesis, que es una ayuda idónea, nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, está ahí para enfrentar. Debemos de vencer una parte del machismo, el machismo humano del hombre, y vencer nuestro orgullo principalmente para tratarnos de apoyar. Dice, debemos retomar el comer en familia y dejar por un momento los teléfonos tomando un tema, aunque sea en la mesa después de comer, de reflexión. Nuestra hermana Miriam Landaverde. Era una costumbre muy hermosa que había antes, de que las familias se reunían, comían en la mesa y hablaban en su diario vivir de lo que habían pasado. Vamos a seguir, hermanos, leyendo lo que es el comentario. Dice, es de preguntar, mi amada hermana, ¿por qué existe o ha existido tanta gente solitaria? Porque muchos sienten que nadie cuida de ellos y que están enfrentándose solo en la vida. En respuesta de lo anterior, entre las causas principales se menciona el hecho de vivir en una sociedad altamente industrializada, globalizadas, impersonal, que van de la mano paralelamente con los avances de la ciencia y la tecnología moderna. Las personas no se sienten ubicadas, más bien se sienten perdidas en las grandes e insensibles ciudades, deambulando por ellas. Buscan empleo sin encontrarlo y cuando lo obtienen en sus trabajos son tratadas como pequeñas piezas de una gigante máquina. El mundo, el ser humano, el que no tiene temor de Dios, hermanos, ven a las otras personas como nada. Solo miran una herramienta para generar ingresos, para explotarlas, para trabajar. Ese es el mundo sin temor de Dios. Pero cuando la otra persona, la hermana o el hermano, viene a lo suyo y hace sentir un sentimiento similar a este, estaremos trabajando en equipo, hermanos, para luchar contra este factor que podemos decir, en la iglesia es poco. No, hermanos. Quizás en la iglesia tenemos muchos factores de esto, de soledad. Pero no nos hemos detenido a analizar nosotros quiénes son. Y tampoco nos hemos ganado la confianza de las personas para llegar a nosotros y comentar de las necesidades que pasan. No solo económicas, hermanos, emocionales, que son más terribles que la económica, porque afectan nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se afecta en estas situaciones, hermanos, estamos a pasos de corromper nuestra vida de Dios y apartarnos de ella.
porque nuestros sentimientos, nuestra razón se está oscureciendo en nuestro pensar. Sigue diciendo, hermano, y no como seres humanos. Situaciones debemos preguntarnos, hermana, ¿qué debe hacer la hija de Dios? Estar en comunión, en comunicación con Dios constante, en ayuno y en oración. Gracias. Por eso leíamos en Salmo 2, en su ley medita de día y noche y no se aparta de ello. Sigue diciendo, hermano, ¿hacia dónde se tornaría al ser acosado por semejante situación? Cuando nosotros sufrimos estas enfermedades, este fenómeno. A sentirnos solos y alejados de Dios. Nos alejaríamos y es ahí donde empezamos a cometer los errores ya. Dice, es de hacer notar que si no estás cerca de Dios, el resultado es, como decía mi hermana, se sentirán solos, perdidos, sin encontrar. Pero si andamos en los caminos del Señor, es de afirmar que Jesucristo te tiene la respuesta. Y por eso comentábamos al inicio, hermanos, de que los hermanos en Cristo debemos de estar unidos. Y el texto de memoria, y comparábamos a Jonatán con David, que una amistad tan grande, tan fuerte, que fueron unidos en sus lazos, que prevaleció después de la muerte y cumpliendo las promesas que se habían dado. El rey David cumple con el hijo de Jonatán, en Mefiboset, dándole así también la misericordia y cumpliendo esa lealtad. Y nosotros como hermanos podemos cumplir esas lealtades tan grandes, esos lazos, hermanos, fraternales que deben de haber. Y aquí ya estamos unidos por la sangre de Cristo, que hemos sido unidos a través de ella. Sigue diciendo, el comentario sigue diciendo, hermano, en donde te dice que para seguir a Cristo debes negarte a ti mismo y tomar la cruz de cada día. Si consideramos los versículos 24 y 25 junto con el 23, podrían dar la idea de una paradoja. Sin embargo, Jesús está diciendo que si perdieres la vida sirviendo a Él y a tus semejantes, serás salvo. De esta manera hallarás a ti mismo, y la soledad se transformará en bienestar, felicidad, y te encontrarás con una perfecta compañía. Y lo leíamos, hermano, en los versículos que mi hermana citaba del Salmo 25, 16, de que David se sintió solo, desesperado por la agonía que sentía en esos momentos, la dificultad que pasaba. Pero viene y dice que Jehová es la fortaleza, nuestro socorro, nuestro amparo. Y salimos ante toda la adversidad triunfantes. La soledad no va a existir más en la iglesia si nosotros ponemos nuestra parte, nuestra mano, hermanos. Conociéndonos en gran manera como hermanos de carne. Si nosotros nos ganamos la confianza, compartimos el mismo amor y como la hermana Yolanda decía, la lealtad que exista. Si nosotros tenemos esa lealtad, sinceridad dentro de nosotros, hermanos, vamos a vencer cualquier fenómeno que nos ataque de soledad, de depresión, de angustia, de homofobia, de todos, hermanos. Porque la iglesia unida tiene un poder, porque el poder depende de nuestro Dios. Y ese poder, si la iglesia se une, lo va a despertar y lo va a hacer sentir. Y el apoyo y la fortaleza, vamos a estar siempre apoyándonos. Experimentarás, hermana, el gozo de servir al Dios Padre y el Señor Jesucristo. Muchas hermanas y ejemplos de que han quedado viudas ya a una edad avanzada, han dicho de que se sienten felices en servir a Cristo. Porque ese ha llenado el vacío que el hombre no lo puede llenar. Porque nuestro Señor Jesucristo llenará y dará ese consolador, ha dicho, para las personas, y nosotros a través de Él nos fortalecemos. Hermanos, recordemos las preguntas, ya las vamos a ir mencionando. Para responderla, ya estén preparando, escribiendo la respuesta para que usted pueda compartir con nosotros sus comentarios. Dicen, ¿qué propósito mayor pudiera existir para tu vida? Nuestro Salvador dice que le busquemos a Él y consecuentemente que busquemos a aquellos que sufren sus penalidades y necesitan tu apoyo.
que necesitan tu apoyo, dice, y tu ayuda. Pregúntate, ¿en qué forma puede ser útil a Dios y a los necesitados nuestro apoyo? ¿En qué forma podemos ser útiles, hermanos, a ayudar a aquel que lo necesita? ¿Cómo sería? Una palabra de aliento, una sonrisa, una oración, un abrazo. Con cosas pequeñas, hermanos, y decíamos, lo económico no es lo importante en estas situaciones. Muchas veces, con solo una sonrisa, una palabra de aliento, un abrazo, podemos hacer, pero un abrazo, hermanos, una sonrisa y una palabra de corazón, sincera. Esa palabra, hermanos, puede ser de gran ayuda para superar los problemas y podemos fortalecer a la persona que necesita, que siente la necesidad de una mano amiga. Como decía mi hermana, una sola sonrisa puede cambiar el pensamiento de una persona que está en dificultad. Sigue diciendo, puede servir, aunque una palabra de aliento, una sencilla sonrisa, puede ser guía de aquella que está perdidos o se siente enfermos y afligidos. Si por alguna circunstancia no tiene libertad de salir desde el lugar donde te encuentras, puedes orar por la iglesia y por quienes necesitan tus oraciones. Jesús sabía que en esta es la respuesta a la soledad y de la forma verdadera, entregada y felicidad, encontrando compañía en su Padre, es de tomar en cuenta las palabras dichas por el Señor relativas a quien más bienaventurada cosa es dar que recibir. Lo que estudiábamos en la mañana, hermano. Es mejor que nosotros demos, entreguemos con corazones sinceros, llenos de armonía, para ayudar a aquella persona, para sacarlo de estas necesidades. Y en conclusión, hermano, ya por dar por finalizado lo que es la exposición de nosotros, hermanos, la lealtad, la fidelidad entre hermanos, la armonía dentro de ella, son las armas para enfrentar la soledad y la depresión de nosotros. ¿Sí? Sí, personalmente pienso que la iglesia tendría que ser un hospital donde llega la persona enferma que quiere curarse. ¿Y cuál es el medio de curarse? Es Jesucristo. Porque dice que cualquiera que sea la causa de la soledad del ser humano de hoy, puede experimentar sanidad completa mediante la comunión, el consuelo que solo se encuentra en Jesucristo. Nuestro doctor de doctores es nuestro Dios, hermano. Aquel que puede curar toda herida, por muy profunda que sea, cuando nos entregamos con sinceridad de nosotros, hermanos, que es un concepto muy bonito cuando lo logramos comprender. Serán nuestras herramientas para enfrentar todo ello. Y la iglesia tendrá su equipo de trabajo. Los hospitales tienen su equipo de trabajo, donde están anestesiólogos, donde están las enfermeras, los cirujanos. En la iglesia tienen que estar esas personas preparadas para poder atacar cualquier enfermedad. Nosotros tenemos la cura de todas las enfermedades, hermanos, para poderlas atacar, porque estamos guiados con el Espíritu de Dios para enfrentar cualquier necesidad. Dice, menciona el nombre del profeta de Dios que experimentó sentimientos de soledad, según Romanos 11, versículos 2 y 3. Vamos a ver, hermanos, tienen ahí el momento para que ustedes también participen con nosotros. ¿Qué profeta, hermanos, que padeció esa soledad? Según Romanos. Vamos a esperar a ver que alguien quiera participar con nosotros, hermanos. Dice, vamos a esperar, hermanos, a ver qué profeta, hermano, qué profeta fue el que sintió soledad. Incluso, hermano, una pista para que esté ahí. Lo hemos tocado en nuestro estudio al inicio, hermano, de que sintió una necesidad grande de ser acompañados, de ser compartidos, de alguien más para sentir el apoyo. Y entre dos personas, hermano,
Entre 2 y 3 personas o más, la carga de las dificultades es menos. No se siente en mayor. Vamos a ver, tenemos a nuestro hermano José Vázquez, nuestro hermano Moisés, dice que Elías. Así es, hermanos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué etapa de la vida el Señor necesitó comprensión y compañía de sus discípulos? ¿En qué etapa de la vida el Señor Jesucristo necesitó comprensión? Nuestra hermana Ime de López, el profeta Elías, sí, hermana Flor. Según Mateo, hermanos, que en el capítulo 26, versículos 36, vamos a ver que nos diga en qué momento el Señor Jesucristo necesitó esa comprensión. Leo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí dice el hermano, cuando iba a morir, dice el hermano Moisés, así es, cuando se acercaba la gran prueba de parte de nuestro Dios, necesitaba la oración. Dice, sigue diciendo, ¿podría notar que en sus palabras había un sentimiento de soledad? Sí. Dice la hermana Yolanda, cuando ya estaba para ser apresado, para ser juzgado y morir, cuando les pidió que oraran, nuestra hermana Daniela. Sí, hermanos, muy acertadas sus respuestas. Y dice, podría notar que en sus palabras había un sentimiento de soledad cuando llega, que en un momento los había dejado y aquellos ya se habían dormido, no estaban vigilantes y preparados. Se sintió solo, como muchas veces nosotros quizás podemos sentir solos, que pedimos ayuda para orar o para un ayuno, y cuando nos sentimos de que la persona no nos ha apoyado, sentimos aquel sentimiento de soledad. Pero Dios siempre está con nosotros, hermanos, y debemos de practicar para que ello no cometer errores que pueda afectar los sentimientos de nuestro hermano. Siguiente pregunta, la número 3. ¿Cuál fue el interés que mostró Jesús por su madre, quien necesitaría que alguien la confortara en su soledad? Vamos a ver, hermanos, están participando según Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, hermanos. ¿Cuál fue el interés que mostró Jesús por su madre, quien necesitaría que alguien la confortara en su soledad? ¿Cuál fue la etapa, hermanos? Bueno, ¿cuál fue el interés? Según el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 19, lo podemos encontrar en el versículo 26. Vamos a esperar la respuesta de nuestros hermanos. Sé que es un poco difícil estar escribiendo, hermanos, para podernos contestar, pero vamos a tener un poquito de paciencia. El estudio ya está llegando hasta la parte final. Exacto, se interesó tanto, dice, y por eso se le entregó al apóstol Juan para que estuviera ahí atendiendo las dificultades y poderle brindar ese apoyo. Muchas gracias, hermana Yolanda. Sigue diciendo, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí, ya el tiempo se nos avanzó. Dijimos que iba a ser un comentario, una exposición bastante corta, pero hemos visto de que el tiempo se nos aprovechó el tiempo, hermano. Bien, vamos a encontrarnos, vamos a hacer una oración, hermanos, para darle las gracias a nuestro Todopoderoso, porque ha permitido de que podamos estudiar las Escrituras, hermanos, y poder compartir esos versículos y las medicinas, los remedios para poder combatir las trabas del enemigo y poder luchar contra ello.
Dice la hermana Ruth, ya en la última pregunta que nuestra hermana decía, no encontrarse sola en el momento del dolor tan grande. Muchas gracias, hermanos, a todos por sus participaciones. Nuestra hermana Miriam, aquí tu hijo, aquí tu madre, dice. Gracias a todos por compartir, hermanos, sus pensamientos. Y primeramente, Dios, ya vamos a estar nuevamente juntos y que el estudio sea de mayor participación y podamos compartir en gran manera. Pegamos en palabras de oración, hermanos, para darle gracias al Dios Todopoderoso. Gracias le damos, Dios eterno, porque usted permitió en esta hora de la tarde poder venir a usted y poder hablar, poder compartir, poder dialogar de una forma muy especial con tus hijos, Padre. Sentimos que estamos separados físicamente, pero el Espíritu nos une en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, para venir a usted y el escudriñar las Escrituras y sacar una gran enseñanza en nuestra vida. Fortalezcanos, Dios, en espíritu, en fe y en bondad para poder comprender tus maravillas en las Escrituras. Bendiga a cada uno de los que estuvimos pendientes de esta transmisión, así como los que no lo hicieron. Padre, usted sabe perfectamente por qué y las razones. Bendígala donde quiera se encuentre y déle esa protección. Y permite que los siguientes servicios sean de gran bendición para que sea el aprendizaje de la vida de nosotros. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La bendición dice así, hermanos: que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, hermanos, muchas gracias.